Mari Pulamuen, Mari Compuche, Inche de Olinda del Pilar Buenuleo Pinguén. ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí de este lado de Olinda Buenuleo les da la bienvenida al informativo Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. No solamente me encuentro yo de este lado de la pantalla, sino también un equipo que ha salido en la jornada del día de hoy a recolectar por toda la ciudad una gran cantidad de material informativo para que hoy podamos compartir con ustedes. Uno de ellos tendría que ver con que los alumnos de la Universidad del Comahue pueden hacer prácticas en Intecnus. Otra también está relacionada con la ley Yolanda, que capacitarán al personal estatal en materia ambiental. También solicitan al Ejecutivo Municipal que mejore las magras condiciones de los trabajadores que están en el vertedero municipal. Otra información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy, que hay una denuncia de agravios por parte de la directora de gestiones para las personas con discapacidad contra un integrante del gremio de la municipalidad. Y otra información que también tenemos para ustedes es que los teatrantes de aquí de la ciudad realizaron una jornada de limpieza del predio donde se construye el nuevo teatro para Bariloche. Esta y mucha más información vamos a tener hoy para ustedes, pero antes vamos a ir a la historia del día con las efemérides que corresponden a este día martes 12 de abril que pasan de parte de la agencia Tela. Ahora vamos a comenzar con la primera información del día en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Delegación de Trabajo. Se llevaron adelante reuniones de negociación entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el Gobierno Municipal. Desde el sindicato señalaron que dentro de las negociaciones salarial se encuentran puntos como el inmediato pase a planta permanente de los empleados que están contratados y las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.
La solicitud del 46% de aumento votada en asamblea sigue de pie. Se espera resolver los reclamos lo antes posible a través de las mesas de diálogos para no tener que tomar medidas drásticas. Como saben, se dictó la conciliación obligatoria entre el municipio y el sindicato, así que hemos ido a nuestra primera reunión en el día de ayer. Seguimos obviamente con todas las negociaciones que tienen que ver con la paritaria, con la cuestión del pase a planta, y digamos todo lo que tiene que ver con los puntos de lo que nosotros consideramos la paritaria en términos integrales, es decir, no solamente lo que tiene que ver con la recomposición salarial, sino lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, y como adelanté el tema del pase a planta, que es un tema muy sensible para nuestros compañeros, para más de 435 familias. Tuvimos un primer encuentro donde seguimos discutiendo sobre distintos puntos y volvemos a tener otra audiencia el miércoles, así que con expectativas seguimos en ese ámbito de diálogo, planteando las distintas posiciones y tratando de acercar posiciones en estos 10 días que ahora en el marco de esta conciliación obligatoria nos permite seguir discutiendo en el ámbito de la delegación de trabajo. Estuvimos la secretaria adjunta, los letrados y los referentes también del Ejecutivo, así que seguimos discutiendo en ese marco. Perdón, ¿quiénes serían del Ejecutivo que participaron? La vicejefa de gabinete y los letrados. Estamos discutiendo, estamos tratando de acercar partes, como les había dicho. La verdad que todavía no hemos podido llegar a un acuerdo, pero seguimos discutiendo en ese marco, que vuelvo a decir, tenemos 10 días en ese marco de una conciliación obligatoria para poder llegar a un buen puerto, que estamos confiados en que podemos acercar posiciones. Nosotros continuamos llevando el mandato de la última asamblea que tuvimos. Entendemos que en el marco de una negociación estamos discutiendo varios puntos. Vuelvo a decir, para nosotros la paritaria es una cuestión integral, por lo cual no es solamente la cuestión de la recomposición salarial, sino también otros puntos que tienen que ver con condiciones de trabajo, que para nosotros es muy importante, y los trabajadores también nos lo expresaron en nuestra última asamblea. Nosotros estamos evaluando todos los escenarios posibles, analizamos distintas acciones en todos los escenarios posibles, pero vuelvo a decirte, confiamos en que podemos salir de este escollo y tratar de encontrarle una solución a través del diálogo, que nunca lo hemos abandonado, ha sido la posición desde el día que asumimos, y tratando de llegar a un buen puerto. La ley es clara, obviamente todo lo que tienen que ver con acciones directas durante 10 días no pueden ejercerse, así que en ese sentido, y como lo planteábamos, a ser muy respetuosos de la ley, que marca claramente que todas las que tienen que ver con acciones directas están suspendidas por los próximos 10 días, y en ese marco vamos a seguir dialogando. Esto quiere decir asambleas no se pueden hacer por el momento, retenciones no se pueden hacer. Exactamente, como decís vos, así que vamos a seguir en ese marco, en ese contexto, tratando de llegar a un buen puerto. Un grupo de vecinos del barrio Las Victorias mantuvo una reunión con el director de Coordinación Territorial Zona Andina, Silvio Barriga, y también con personal de la Subcomisaría 80 para tratar temas de inseguridad que se vienen dando en el barrio. Desde el área manifestaron que se realizó una charla en donde se le brindaron herramientas a los vecinos para colaborar en la prevención. En cuanto a las líneas de acción, resaltaron que hay mayor presencia policial y que se realizan controles vehiculares periódicos con la implementación de nuevas tecnologías. Tuvimos una reunión el viernes último con gente de Las Victorias ante un pedido de los vecinos, unas inquietudes que tenían por un tema de hechos. Así que ante ese pedido de los vecinos conformamos una reunión entre el jefe de la Subcomisaría 80, que tiene jurisdicción en la zona, 2 oficiales más. Obviamente escuchamos cuáles son las inquietudes de los vecinos y se les dio también un pequeño taller, por así decirlo, con algunos tips, algunas pautas de prevención, ¿no? Para que los vecinos también puedan aportar también la parte que necesitamos, que es esto, el prevenir, que si ven, por ejemplo, gente extraña, un auto extraño en sus barrios, o un auto que entienden ellos que puede estar pasando, fichando, como se dice en la jerga,
que puedan llamar al 911 o al número de la comisaría o subcomisaría de su lugar, o inclusive también hay muchos vecinos, juntas vecinales en realidad, que tienen un WhatsApp con el centro de monitoreo municipal, entonces poder también, en su caso, si no, avisarle al centro de monitoreo, ellos tienen un policía a las 24 horas y puede comunicarse con la jefatura que corresponda. Esto a los fines de prevenir cualquier hecho. Bueno, las líneas de acción ya las hemos iniciado, hay mayor presencia policial. También se están haciendo controles a los automóviles. Esto se viene haciendo en todo Bariloche, los controles. Hoy la policía cuenta, en toda la provincia, inclusive nosotros, obviamente, cuenta con una aplicación en celulares en donde en forma automática, online, se para un conductor, se le pide la documentación del vehículo y de la persona, y con la lectora de QR se puede ya saber si el vehículo o la persona tiene algún pedido, sea de captura o sea de secuestro. Entonces eso ya se viene implementando, todas las unidades de Bariloche ya también cuentan con ello. Los controles, estamos implementando esta nueva modalidad, esta nueva aplicación, y bueno, particularmente en el caso de Las Victorias, aparte de estar haciéndose esos controles, también ya hay mayor presencia policial. Cabe recordar que hace 3-4 semanas se recibieron agentes de Sierra Grande, los cuales un porcentaje ha venido a Bariloche. Con eso se ha incrementado un poco también el personal para todas las áreas, tanto para el este, oeste y el sur y el centro de Bariloche. El subcomisario 80 están de refuerzo. La idea es esto, que sigan haciendo prevención, que las personas, los ciudadanos puedan ver que están, que ante cualquier duda también pueden acercársele. O sea, la idea es que el vecino y la policía empecemos a tener otra vez el vínculo que en un momento se tuvo, que el vecino pueda ver el efectivo policial, que se pueda acercar, que pueda hablar, que también pueda preguntarle quién es, para tener un mayor contacto y más acercamiento con los vecinos. De hecho, mañana nosotros tenemos a las 17 horas una reunión con gente de Reina Mora, también por una solicitud particular de un tema particular del barrio. Entonces venimos juntándonos valga la redundancia, con las juntas vecinales, teniendo estas reuniones, y en particular con las juntas que necesitan algún tipo más de apoyo más particular o más urgente, por así decirlo. Nosotros tenemos reuniones periódicas mensuales con las distintas juntas vecinales. Por ejemplo, para que sepan, el oeste de Bariloche, parte del oeste de Bariloche, del 13 en adelante, tienen una subcomisión de seguridad. Entonces nos juntamos una vez por mes con esas subcomisiones de seguridad que representan obviamente a ese grupo de juntas vecinales. El este de Bariloche también son 23 juntas más o menos, y también tienen una subcomisión de seguridad, y nos juntamos una vez por mes más o menos con esa subcomisión de seguridad. Pero ¿qué pasa? Ante un llamado específico de un barrio, como en este caso Las Victorias, nos vamos y nos juntamos en Las Victorias para ver qué está pasando. Más allá que tenemos el trato diario con estos referentes de cada junta vecinal de seguridad. En el caso también de Reina Mora, por ejemplo, ellos están nucleados con la presidencia de la señora Vanina Serra, que es de la presidenta de Villa Lago Gutiérrez, y nuclea Villa Lago Gutiérrez, Reina Mora, Cauquenes. Entonces con la señora Vanina Serra hemos venido también teniendo reuniones con el jefe de la 27, no por hechos, sino también para empezar a seguir trabajando bien, a articular bien el trabajo en conjunto con las juntas vecinales, con los vecinos y las vecinas de los barrios. Si una junta vecinal, como en este caso Reina Mora o Las Victorias, quieren aparte tener una reunión, obviamente allí estamos, y esa es la idea, porque puede llegar a pasar que no es la misma vivencia de un barrio que en otro barrio. El este, por ejemplo, va desde el arroyo Nireco hasta las chacras. Entonces las realidades de cada barrio no es la misma, tal vez las chacras, que es cerca de la barda de Nireco. Entonces también hacemos estas reuniones con las juntas vecinales en particular. Se arregló que ahora los vecinos van a ser un referente de calle, a los efectos de poder coordinar mejor esto que yo te estaba diciendo, la prevención, la colaboración con la policía. Entonces nosotros vivimos en esta calle, vemos un auto raro o una persona que creemos que puede llegar a ser sospechosa, yo me comunico con el referente de la calle, y ese referente de la calle se comunicará o con la policía, o con el 911 o con el centro de monitoreo, para llevar una mayor coordinación en esa zona. Entonces esos tips que se le dieron, esas charlas que se le dio también, llevó como funcionalidad o como fin también esto, ¿no? Es poder trabajar mancomunadamente y más coordinadamente entre ambas partes. Pasamos a una información de cultura. La escritora y periodista Cristina Raffanelli presentará la versión ampliada de su libro Aimé Painé, La voz del pueblo mapuche, en Buenos Aires
La jornada será el 18 de abril en el Centro Cultural Kirchner y estará presente allí Beatriz Pichimalén, una cantante mapuche, Graciela Báez, que es una historiadora, y también León Gieco, quien escribió la contratapa. La versión ampliada de Aimé Painé incluye nuevos capítulos, más de 50 fotos que la edición anterior y más relatos dejan entrever la cultura y la vida del pueblo mapuche desde adentro. Rafa Nelly remarcó que esta obra trata de resolver la dignidad de un pueblo preexistente que fue y también es víctima del despojo de sus territorios. Sí, bueno, la novedad es que voy a presentar el libro en Buenos Aires. Este libro, que es la versión ampliada del libro que presenté en el 2011 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, es una versión ampliada. Cuando digo versión ampliada es porque es diferente al libro anterior. Tiene nuevos capítulos, tiene casi 50 fotos, hay más relatos. Bueno, es mucho más. Bueno, lo importante es que salió en el 2020, que era plena pandemia, por lo tanto no se presentó en Buenos Aires, se presentó online en principio. Hice una presentación en Bariloche porque el Consejo Municipal había declarado al libro como de interés cultural. Y entonces, bueno, esa es la única presentación que hice. Y creo que una feria del libro en Bolsón, nada más. Esta vez me presento en el CCK y van a estar conmigo Beatriz Pichimalén, cantante mapuche, va a venir una rapera de Chile, esperemos. Ellas estuvieron en el homenaje a Boric. Al actual presidente chileno, digamos. Exacto. Y León Gieco, querido León Gieco, que escribió la contratapa. León escribió la contratapa ya del primero y bueno, y va a leer su contratapa, va a cantar también. Va a estar Graciela Sáez, que es una historiadora que conoció a Aimé y que hizo un audiovisual donde se escucha la voz de Leda Valladares, que es muy emocionante y que yo lo pude pasar acá en Bariloche también. El hecho de que Beatriz Pichimalén participe, León Gieco, entre otras personalidades, también de alguna manera para vos significa el valor que le dan a tu trabajo, a la figura de Aimé Painé. ¿Cómo lo ves? Creo que es ambos, o sea, por un lado sí, valoro mucho la presencia de ellos porque sí, hay una valoración hacia mi trabajo, pero también hay una valoración hacia el trabajo de Aimé, que ha sido tan importante y que es tan... creo que este es un buen momento para rescatar ese pensamiento de Aimé, de valoración de la cultura mapuche tan vapuleada a veces con relatos falsos, ¿no? El nuevo libro lo que tiene, que esto es algo que yo voy a señalar en la presentación, es un capítulo que yo escribí que se llama Lo que Aimé no vio, y justamente ahí intento tirar abajo algunos mitos que hay con respecto a la cultura que se vienen sosteniendo y que no son ciertos, ¿no? Pero bueno, eso está en el libro ya. Me acuerdo cuando llegué acá en el 85, la invisibilidad mapuche. Solamente en Radio Nacional se escuchaba, pero bueno, eran paisanos, hasta las abuelas. Los jóvenes no hablaban la lengua, no se identificaban como mapuche. Bueno, y esta es la situación que vivió Aimé y ella trabajaba para esto. Ella se reunía con los niños, siempre decía eso. Bueno, los niños crecieron y ahora saben la lengua y ahora luchan por sus derechos, ¿no? Bueno, tiene que ver con con devolverle la dignidad a un pueblo que ha vivido un genocidio, que ha vivido un despojo y que bueno, no está suficiente. Yo creo lo que veo en todo este tema, y que es un poco lo que Aimé decía, en los libros de texto, o sea, siempre escribieron los que ganaron,
es como en toda guerra. Entonces, Aimé, por ejemplo, se enojaba mucho cuando veía en un texto que decían, y hablaba a los docentes y les decía, no basta de decir que los mapuches habitaban, comían, vivían, estamos vivos, hay gente mapuche viva, como hay tehuelches, como los pueblos originarios no han desaparecido, aunque quisieron desaparecerlos no pudieron. Y entonces creo que lo que las nuevas generaciones y lo que tienen que entender es que bueno, que se tiene que valorar las diferencias, los diferentes pueblos, las diferentes culturas. Esto es, no han desaparecido, están, y son los pobladores originales de estas tierras. Es así. Cambiamos la información aquí en Muley Zungu. El pasado viernes 8 de abril se firmó un convenio entre la UNCO Bariloche, la Universidad Nacional del Comahue, y el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, estamos hablando de INTECNUC, que posibilitará el desarrollo de prácticas preprofesionales de quienes estudian la licenciatura de enfermería en esta universidad. El plan de actividades prevé una rotación por los servicios de quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear, quirófano de braquiterapia y también cirugía mayor ambulatoria, que se abordarán en comisiones de 10 estudiantes. Nuestra carrera de enfermería tiene dentro de cada una de sus cátedras unas prácticas profesionales que se llevan adelante en ámbitos de salud, la sala de salud, el hospital, a veces alguna clínica, y en este caso, a instancias del interés de INTECNUS, también algunas de las especialidades de los consultorios que tienen allí pueden recibir a nuestros y nuestras estudiantes para hacer este tipo de prácticas. Entonces, este convenio lo que hace es darle el marco legal, el marco jurídico legal y el ordenamiento para poder realizar esas prácticas. Esto depende de cada una de las cátedras, cuál es la complejidad que puede tener y el tipo de ámbito en donde pueden desarrollarse, ¿sí? En general se estaba pensando del segundo año en adelante, siempre tienen que ir con docentes propios, o sea, los docentes de las asignaturas, para desarrollar las actividades siempre con supervisión de un docente. Entonces, va a depender a qué lugar vayan de la cátedra de la que se trate, no es que van a hacer una práctica libre, sino como parte de una asignatura, y esto entonces va a ser organizado entre la coordinación de la carrera, los referentes de INTECNUS y los docentes y las docentes de cada asignatura. Es de relevancia para las dos instituciones porque nuestros estudiantes van a poder desarrollar prácticas en otro ámbito de salud diferente del hospital que complementa su formación, y a su vez INTECNUS como va a requerir de estos profesionales, también puede irlos formando en los ámbitos en donde hacen falta, porque como vos decís, se trata de una medicina de una complejidad diferente a la que se hace en el hospital o en los centros de salud, y entonces es muy pertinente la formación específica. Así que es bienvenido este convenio, esta oportunidad de formación y de interacción con INTECNUS. Hay otros planes en curso que estamos estudiando, ¿no? que rondan en torno a la capacitación, más específica de personal, ¿sí? Como más orientada y no como parte de una carrera formal, sino más bien como una especialización hacia la gente que va a ir a trabajar en ciertos ámbitos ahí en las instalaciones de INTECNUS. Esto está en carpeta, todavía recién empezamos a evaluar las posibilidades. Por un lado, INTECNUS es una muy buena noticia para Bariloche por la calidad y por las características de los servicios médicos que ofrece, que puede atender. Antes la gente tenía que viajar a otros lugares para parte de lo que se hace ahí, y esta cuestión de articular entre organismos
del Estado, como es Intecnu, bueno, forma parte de una fundación, pero surgida a partir del Centro Atómico, y otro estamento del Estado autónomo, como es la Universidad del Comahue, que trabajan en torno a la formación de recursos humanos necesarios, ¿sí? Esta articulación es importante porque uno no está formando recursos humanos para lo que le parece que hace falta, sino está formando recursos humanos para lo que hace falta. Igualmente, la formación de nuestros enfermeros es muy completa, enfermeros y enfermeras, muy completa, ya interactuando con otros estamentos del Estado, como son el Hospital Ramón Carrillo, los centros de salud y también algunas instituciones privadas. Ahora con la información nos vamos a una actualidad en el país, tiene que ver con INCA, el Ministerio de Cultura de la Nación, anunció este lunes que habrá cambios en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, frente a cuya sede se desarrolló esta tarde una protesta contraria a la gestión de su titular, Luis Puenzo, que derivó en detenciones y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía de la ciudad. El principal descontento con la gestión del cineasta es con las modificaciones del plan de fomento impuesto en el gobierno de Mauricio Macri, que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA. En principio lo que reclamamos es que la caducidad de los fondos se extienda. Hay una ley presentada por un diputado en el Congreso, pero parece que el oficialismo no tiene todos los votos como para llevar adelante esa ley. Eso en principio. Y por otro lado, este modelo de decreto que modifica el costo medio de película cinematográfica se elimine y se ponga otro decreto en donde suba el costo medio, pero que no se empiece a jugar con el tema de los porcentajes de pago. Porque si no, entonces las películas empiezan a necesitar más dinero para poder producirse porque los costos que te devuelve el subsidio son muy pocos. Me parece totalmente incomprensible, innecesario la represión que ocurrió aquí, la participación de la policía de la ciudad. Segundo punto, ha habido detenidos, según lo que la información que nosotros manejamos, 3 detenidos, 2 ya han sido liberados, hay un tercero que estamos trabajando para que sea liberado inmediatamente. Vamos a iniciar con los trabajadores, con las distintas asociaciones, un canal de diálogo para resolver la situación del INCA. Va a haber cambios en el INCA. Los temas legislativos se definen en el Congreso y somos optimistas. El Poder Ejecutivo va a impulsar la prórroga de las condiciones actuales para el fondo. Con respecto a Puenzo, me voy a reunir ahora a conversar con Luis Puenzo. Y le vuelvo a repetir que va a haber cambios en el INCA. También pudimos manifestarle al ministro los problemas que está habiendo hace años, que tiene que ver con la estructura de funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, las condiciones en las que trabajamos los propios trabajadores, el 38% que solo está en planta permanente y estamos precarizados el resto de los trabajadores, que queremos un INCA que funcione, que necesitamos que hayan más espacios INCA, que existan nuevas salas. Para todo eso es que creo que la verdad es que la acción de hoy no hubiera logrado esta mesa y esta escucha y no tenemos que abandonar las calles. Nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungú. No se vaya, que ya regresamos con más información y más novedades. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Yayocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe. Yarekova Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukubutu, Yayoikoajanwa,
arupi, amorupi, kuñaja, kuimba'érupi, oreikua hag̃uánte, jajoikua pahag̃uã, og̃uahẽ jepapa mokõisu, mokõipa kõi, jaikua hag̃uã, mboýpa ñeme, mba'éichapa ñande ãngapy oñondive ha mba'éichapa jaiko, jepapa 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí de regreso en el segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Si usted tiene alguna información importante que quiera difundir y quiere comunicarse con la producción aquí del canal, lo puede hacer a través del WhatsApp o llamando por teléfono al 2944 69 75 17, o si no puede enviarnos un mail a walkingtontv@gmail.com. La gobernadora Arabella Carrera firmó este lunes el acuerdo interinstitucional de formación en materia ambiental para los y las trabajadoras de la Administración Pública de Río Negro en el marco de la adhesión a la Ley Nacional 27.592, también llamada Ley Yolanda. A través de la adhesión a la Ley Yolanda, todo el personal que integra la función pública de Río Negro en todos sus niveles y jerarquías se capacitarán y adquirirán conocimientos sobre las temáticas ambiental y especial sobre el cambio climático con el fin de fortalecer el diseño de implementación de diferentes políticas. Creo que ninguno de nosotros puede obviar la importancia que tiene lo ambiental en la vida presente y lo más importante en la futura. Saben ustedes que una de las preocupaciones más importantes que tienen los textos constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, es las generaciones futuras, digamos, ¿no? Cuando trabajamos en el tema del ambiente, quizá trabajamos poco para nosotros mismos, pero sí estamos trabajando mucho para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es más, esto tiene, este norte de trabajo está receptado por la Ley General del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Bueno, hemos trabajado en forma conjunta, como dijo el contador Palmieri, vamos a trabajar en 6 módulos comunes que van a ser para todos los niveles del Estado. Hemos acordado que el costo que implique esa capacitación, que va a ser esencialmente virtual, ¿no?, por la cantidad de gente a la cual tenemos que llegar, va a ser soportado en partes iguales por los 3 poderes del Estado. Y bueno, creo que en poco tiempo más comenzaremos con los módulos comunes y luego cada uno de los poderes tendrá 4 horas destinadas a trabajar las especificidades de su propia competencia. Este convenio tripartito entre los 3 poderes del Estado, que viene a coronar lo que ya hace el año pasado se dio en la legislatura, que fue la adhesión a la Ley Yolanda, a la Ley Nacional de Capacitación en Medio Ambiente. Si uno recuerda, no hace mucho tiempo también los 3 poderes del Estado, para todo nuestro personal, llevamos adelante la capacitación en otra ley de estas características transversales, como fue la Ley Micaela, y me parece que de aquel proceso, el aprendizaje, creo que este tiene una herramienta superadora, que es la contemporaneidad y el ponernos los 3 poderes de acuerdo para llevar adelante en forma conjunta, en el mismo momento y con módulos en común de la capacitación. Muy buenos días. Bueno, es un paso muy importante. Teníamos que dar inicio a las capacitaciones
en materia ambiental y cambio climático, porque así lo determina la ley Micaela. Hemos logrado hacerlo en conjunto los tres poderes del Estado, con contenidos comunes y con contenidos específicos. Hemos logrado que todas las áreas de capacitación, tanto de la legislatura, del Poder Judicial, como el IPAP, puedan trabajar en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, y bueno, ya este convenio nos permite empezar a trabajar en las capacitaciones en forma conjunta. Pasamos a una información que tiene que ver con el SOYEM, con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, quienes manifestaron con gran malestar las malas condiciones laborales en las que se encuentran trabajando el personal del vertedero municipal. Recalcaron que no tienen un lugar apropiado donde cambiarse o tomar un refrigerio, que no cuentan con la indumentaria apropiada ni elementos de seguridad. En este contexto, el gremio municipal está manteniendo reuniones con la delegación de trabajo, con el gobierno del intendente Gustavo Genuso, y se esperan novedades en los próximos días. Bueno, lo que tiene que ver con vertederos son reclamos históricos que se vienen realizando en relación a cómo está trabajando la gente dentro del vertedero, ¿no? A las condiciones, que sean condiciones dignas. Hoy tuvimos una reunión en la Secretaría de Trabajo con respecto a distintos temas de vertedero que no se han llegado a cumplir de acuerdo a los acuerdos que ya teníamos con el Ejecutivo dentro de las mesas de trabajo de gremiales. Entonces, bueno, estamos esperando ahora que lleguen los compañeros desde la Secretaría a ver qué es lo que han podido arribar, ¿no? Siempre en esto, en el diálogo y tratando de acercar posiciones y con la mejora de lo que tiene que ver las condiciones laborales de todos los compañeros. Tenemos gente que es específicamente de vertedero, digamos que trabaja ahí en vertedero, tenés gente que está en la parte de cantera, que también digamos, estaría perteneciendo al mismo predio de vertedero, que tienen las mismas problemáticas. A estas problemáticas vos tenés que sumarle la gente que va al vertedero, ¿no? Y lo que eso implica en relación a la seguridad. Entonces, bueno, hace poco tiempo tuvimos el incendio de uno de los espacios donde la gente de vertedero podía estar, cambiarse o tomar algún tipo de refrigerio, con lo cual quedaron a la intemperie. Hay un reclamo importante de hace mucho tiempo con respecto al agua. No hay agua y el agua que hay no está en condiciones, no alcanza para toda la gente que está. También hay que pensar que está la gente de la RB trabajando ahí, o sea, es una cantidad importante de personas que están en ese lugar. Además de lo que tiene que ver con, el reclamo que también es del resto de los compañeros del municipio en relación a lo que es indumentaria, lo que son todo lo que son elementos de seguridad y demás. Hace falta también maquinarias que, se habían presentado hace no mucho unos camiones y unas maquinarias, pero no se están utilizando en vertedero. Entonces, hay una serie de reclamos, algunos que son históricos, otros que son un poquito más nuevos, pero que están relacionados a las condiciones de trabajo. Si bien el lugar es un lugar muy complejo para el trabajo, necesitamos que esté garantizada el lugar de trabajo, que no sea perjudicial para cada uno de los trabajadores, ¿no? Ahora hemos podido conseguir un espacio donde pueden estar momentáneamente. Estos días de lluvia intensa no tenían un espacio para estar, entonces además de estar haciendo su trabajo estaban a la intemperie, bajo la lluvia, no tenían cómo guarecerse. Se viene el invierno, entonces pudimos a través de las gestiones conseguirles un espacio, pero que tampoco es el adecuado. Entonces, hay una serie que complejiza todo el reclamo. Por eso es que se hizo una reunión convocando al Ejecutivo y a lo que es el gremio en la delegación de trabajo para ver si se puede llegar a un acuerdo. El vertedero obviamente tiene presupuesto, se utiliza. Nosotros no podemos decir específicamente si está bien o mal utilizado y si se utiliza para lo que se debe. Lo que sí podemos decir es que los compañeros no tienen condiciones dignas de trabajo,
que no solamente tiene que ver con un refugio, sino que tiene que ver también con esto que yo te decía, no solamente de la ropa, de todo lo que es indumentaria, sino de las medidas de seguridad que necesitan tener. Esto depende de servicios públicos y bueno, el que está a cargo es el secretario, el señor Garza. Se ha hablado con quien ahora está como político en el vertedero y bueno, como es nuevo y está recién iniciando, por ahí no entiende o no sabe muy bien de qué le hablamos o qué reclamos son los que estamos haciendo. Pero creo que si se empiezan a poner un poquito en el lugar de los trabajadores, vamos a tener resoluciones rápidamente. Reclamo puntual en lo que tiene que ver con el vertedero son las condiciones de trabajo, no solo en lo que es infraestructura, sino también en lo que tiene que ver con indumentaria y seguridad de los compañeros. Y seguridad, cuando hablamos de seguridad, no solamente en relación a la salud, de la utilización de distintos elementos que necesiten, sino también de la seguridad personal de ellos, porque bueno, estamos reclamando cámaras, estamos reclamando más luz, también luminarias, hemos tenido distintos episodios de problemas que han sucedido dentro del vertedero con la misma gente y están solos, a la deriva. Recorriendo la ciudad con la información, llegamos hasta el penal número 3, en un trabajo entre autoridades del registro civil de la ciudad y el servicio social del penal número 3, se logró realizar el trámite a más de 40 personas que no contaban con su documento nacional de identidad. Jorge Huircapán, delegado a cargo del registro civil, destacó la buena predisposición que tuvieron tanto el personal penitenciario como los internos. Desde el registro civil se movilizaron hasta el penal 3 para poder realizar el trámite correspondiente y así brindarle una atención personalizada a cada uno de los internos. Es una visita que teníamos en deuda con esta institución, dado que hay muchos internos ahí que no tenían su identificación, que es el DNI. Así que bueno, hicimos todo las tratativas con el servicio social de esa unidad y bueno, logramos acercarnos y hay alrededor de 40 internos que debemos identificar. Las asistentes sociales ahí del penal, y cuando se comunicaron con nosotros accedimos rápidamente porque, como dije anteriormente, es una visita que nosotros estamos debiendo a esa institución y bueno, ahora con esta valija móvil nos pudimos acercar. Nosotros generalmente, bueno, vienen personas familiares de los internos a hacer declaraciones juradas o permiso de viajes, o muchas veces también vienen para hacer reconocimiento, pero en esta vez era por asunto de documentos y bueno, nos acercamos de acuerdo a la solicitud de las asistentes sociales de ese lugar. El miércoles anterior fue la primera visita que realizamos, íbamos a terminar el jueves, pero tuvimos unos inconvenientes y este miércoles por el día de mañana vamos a estar finalizando ya esa tarea que habíamos acordado. Pero sí, están alrededor de 40 personas que me pasaron el listado, el personal de esa dependencia, y así que bueno, ya mañana miércoles estaríamos terminando en ese sitio. Jorge, ¿es la primera vez? ¿Han ido en otras oportunidades como registro civil a hacer DNI para internos del penal? Hemos ido en circunstancias especiales, pero por una sola persona. No es a menudo esto, pero bueno, debido a la gran cantidad que existía, y vuelvo a reiterar, a la deuda que nosotros teníamos en visitarlo, podemos decir que esta vez fue más masiva la identificación ahí en el interior. Cuando vino el móvil también la habían requerido, pero tendríamos que situarnos ahí y iba a ser más difícil. Con esta valija que nosotros tenemos ahora, que es la oficina itinerante, lo podemos hacer, así como nos situamos en cada barrio que vamos a hacer los DNI, ¿no es cierto? Nosotros ya vamos a estar funcionando operativamente a partir de las 8:30 y bueno, vamos a identificar todos los internos posibles, así ya podemos dejar casi en cero
la falta de identificación, la falta de DNI de los internos de ese lugar. Es una experiencia distinta que uno va viviendo, es diferente a lo que nosotros muchas veces comúnmente realizamos, que es acá en la oficina con otros ciudadanos o en los barrios. Sí, es diferente, pero bueno, tienen un trato agradable y están predispuestos a que uno le haga el trámite que ellos necesitan, así que la experiencia es linda, es buena y suma para nuestra institución también el trabajo que venimos realizando diariamente. No está de más cada vez que visitamos el registro civil que nos recuerde días y horarios de atención. De lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30, que estamos atendiendo en la parte de documentación, y en la parte registral de 8 a 12 horas. Seguramente vamos a ver si podemos modificar ese horario y tener un horario uniforme. Así que esos son los horarios y, por ejemplo, para hacer DNI ya no se saca por la aplicación Argentina al turno, sino es presencial, así que tempranito pueden venir a sacar y son atendidos en el día. Ahí pasaban las palabras de Jorge Huircapán, delegado del Registro Civil Bariloche. Cambiamos la información, una información en el ámbito internacional tiene que ver con Rusia. Continúa la operación militar especial rusa en Ucrania, que inició ya hace 47 días. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó que su país no frenará su actuación ante el inicio de una nueva ronda de diálogos con Kiev. Lavrov, asimismo, condenó las declaraciones del jefe de diplomacia europea, Josep Borrell, de que no existe alternativa a una solución militar del conflicto en Ucrania. Continúa la operación militar especial rusa en Ucrania que inició hace 47 días. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó que su país no frenará su actuación antes del inicio de una nueva ronda de diálogos con Kiev. Añadió que el Kremlin no ve ninguna razón para no continuar las negociaciones, aunque las autoridades ucranianas cambian a menudo su postura. Al comprobar que la parte ucraniana no tenía intención de responder con reciprocidad, Rusia tomó la decisión de no suspender las acciones militares durante las rondas de negociaciones hasta que las delegaciones lleguen a un acuerdo definitivo. Lavrov asimismo condenó las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de que no existe alternativa a una solución militar del conflicto en Ucrania. Denunció que la Unión Europea nunca ha actuado como una organización militar. Cuando el jefe de la diplomacia de un país o de una organización como Josep Borrell, en este caso, dice que un conflicto en concreto puede resolverse solo por medios militares, significa que se trata de una reacción personal acumulada o bien de un lapsus. El conflicto en Ucrania obligó a algunos países europeos como Finlandia y Suecia a garantizar su seguridad a través de su posible ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos. El Kremlin, no obstante, aseguró que tal medida no aumentaría la seguridad en Europa. Mientras tanto, Ucrania sigue pidiendo más apoyo militar. Necesitamos sistemas de defensas antimisiles, aeronaves, tanques, otros vehículos blindados, sistemas de artillería y munición. Tenéis algo que es indispensable para nosotros. Necesitamos ayuda. China, a su vez, apuntó el dedo acusador hacia Estados Unidos por lo que está viviendo Ucrania. Urgió a que acepte su responsabilidad y tome acciones concretas para salvaguardar la paz a nivel regional y global. Recordó que varios estrategas europeos coinciden en que Washington provocó el conflicto, pero dejó el problema en Europa. Luego de la pausa vamos a regresar con más información a nivel local. En este caso tiene que ver con una denuncia de agravios por parte de la directora de gestión para las personas con discapacidad contra una integrante del gremio municipal. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayokuahanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarekova Hayaikotevevare, Yaikuahanwa, Baisapa Yayukubutu, Yayoikuahanwa, Koarupi, Amorupi, Kuñaja, Kuimaerupi,
Orei kwa hangwande, yayoi kwa pahangwa. Onwa heche papa mo koin su mo koin pa koin. Tei kwa hangwa. Bolu panyene ba esa panyane anga pugo nyoni ve. Hamba esa payeiko. Che papá 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo y cómo vivimos. Censo 2022. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Último bloque en Muley Zungu con información a nivel local. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales denunciaron a la directora de Gestión para las Personas con Discapacidad, estamos hablando de Helen Tobar, por agraviar verbalmente a uno de los integrantes de la comisión directiva en el marco de la mesa de trabajo del Consejo Local de Personas con Discapacidad. Javier Maldonado, una persona no vidente, actual vocal de la conducción del gremio, relató que Tobar le pidió de muy mala manera que no participe de la reunión representando al gremio y que lo haga como una persona con discapacidad. Frente a la tensa situación, Maldonado decidió retirarse del lugar. Ingresamos una nota para participar de las reuniones del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad y bueno, nos tomaron la nota, nos recibieron la nota y con buen tino la presidenta nos invitó a participar vía mail. Y cuando arrancaron las reuniones, bueno, nos presentamos como SOGEM, como yo represento al SOGEM, con mi compañero nos presentamos en la reunión para trabajar en conjunto la temática de la discapacidad. Y bueno, en un momento las instituciones nos recibieron, participan varias instituciones de la mesa y en su momento se sentó la que está a cargo de la Secretaría de las Personas con Discapacidad de Bariloche, en este momento Helen Tobar, bueno, y de muy malas maneras me pidió que yo podía participar de las reuniones, pero no como gremio, sí como persona con discapacidad, pero no como gremio. Bueno, función que creo que no le corresponde a ella pedirme papeles, cosas para poder participar de las reuniones. Si hay alguien que lo tiene que hacer, entiendo yo que tiene que ser la presidenta, que es hasta ese momento era la señora Teresa Naón, y nada, o sea, de muy malas maneras ella me pedía todo el tiempo que para poder participar de las reuniones necesitaba reunir una serie de requisitos, la cual lo tenemos porque yo estoy avalado por la comisión del SOGEM para participar de las reuniones, y más que como persona con discapacidad, en mi caso es como dirigente gremial. En estos casos es histórico esto, que las reuniones de consejos
son abiertas, son participativas, siempre en los buenos términos de poder llevar ideas, sumar, abrir canales de diálogo. Y me pareció muy desafortunado de esta señora que tenga esta actitud con el gremio, porque lejos de crear un conflicto, como yo le reiteré varias veces en ese momento, yo vengo a sumar ideas, vengo a aportar ideas, y me parece una buena actitud, buenísimo del gremio, que por primera vez el gremio Soyen se sienta a la mesa del Consejo de Personas con Discapacidad para el diálogo y para fortalecer en conjunto acciones. Esta reunión fue el 5 de abril a las 15:30 en la sala de situación de desarrollo social acá en el Corralón. Estaban las instituciones, varias instituciones de Bariloche que son las que participan siempre, y había gente, había el concejal suplente, en este caso Carlos Sánchez, estaba también la defensora del pueblo, la vicepresidenta del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, también, que es la señora Susana Tomasini. Y bueno, llegado el momento era tanto que ella se oponía a que estemos ahí, que me retiré de la reunión, nos retiramos de la reunión, y bueno, hay instituciones que se retiraron con nosotros. Eso fue lo que pasó. Y bueno, ser nosotros, las mismas personas con discapacidad, poder llevar la temática a la mesa y poder nosotros mismos generar el diálogo y las acciones, me parece fundamental. Y no solo eso, también que le expliqué varias veces que yo tengo una trayectoria, por si se quiere, desde los 18 años que participo de las mesas de personas de reuniones para personas con discapacidad. He sido fundador de varias asociaciones fuera y dentro de Bariloche, entonces tengo una carrera, por así decirlo, ¿no? Entonces conozco muy bien cuál es mi función y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Entonces en esta oportunidad me sentí mal, en el sentido de que ella, lejos de estar dejando que yo participe, no quiere que el gremio participe de las reuniones. Bueno, Javier, ¿de qué manera fueron estas agresiones? Fueron verbales nomás, levantó la voz de una manera que una persona con discapacidad, en mi caso, yo escucho perfecto, o sea, no hace falta que me estén gritando. Me sentí agraviado por eso, porque levantó la voz. Y bueno, ahí hubo un cruce de palabras con otras instituciones, y bueno, por eso, para que no se genere mayor conflicto, tomé la determinación de retirarnos. A ella le molesta que participemos como gremio. Yo estoy sentado en la mesa como representante del gremio, no me siento como Javier Maldonado con discapacidad. En esta oportunidad yo me senté en la mesa a poder participar como gremio. Cambiamos la información. La Asociación Teatrantes Bariloche realizó este martes una jornada de limpieza en el predio donde se construye el nuevo teatro para Bariloche. Los artistas se dividieron en 2 turnos para retirar los restos de telgopor que se esparcieron por todo el lugar. Los mismos serán reciclados. Desde la asociación resaltaron que solicitaron 2 contenedores a la municipalidad y que evalúan continuar con estos trabajos. Anticiparon que entre el 19 y el 20 de abril, desde el Instituto Nacional de Teatro, llegan a la ciudad para evaluar el avance de la obra del edificio de teatro. Bueno, esta jornada está especialmente hecha porque hay una gran cantidad de telgopor que quedó de la construcción, que con el viento se ha expandido y es sumamente tóxico, así que hemos conseguido un reciclador de telgopor. Y eso fue muy importante, porque ya hace tiempo que queríamos hacer esto, pero bueno, no era cuestión de llevar la basura de un lugar al otro nada más porque no se ve, claro, por deshacernos de ella. Entonces, ahora que se consiguió este compañero que es reciclador, que con eso hace aceites y una serie de otros derivados, bueno, estamos haciendo una jornada, como ustedes vieron, y como seguramente las imágenes después los mostrará. Ya llevamos 16 bolsones recolectados y todavía nos quedan, creo que más del doble de lo recolectado por recolectar. Y bueno, es una convocatoria que hicimos, acá estamos todos los compañeros o gran cantidad de los compañeros de teatrantes, va a haber 2 turnos,
El primer turno es de 9 de la mañana hasta las 13 horas, el segundo turno es de 15 de las 15 horas a las 18, 19 horas, hasta que más o menos la luz nos permita trabajar. Bueno, hoy cuando terminemos veremos, porque también hay 2 contenedores que acabamos de solicitarle a la municipalidad, nos lo trajeron hoy a eso de las 10 de la mañana. En esos contenedores sí vamos a tirar otro tipo de basura que hay en los alrededores, escombro, y bueno, a las 18 horas, 19 horas vamos a hacer una evaluación de la jornada de limpieza y veremos si requiere un nuevo día. También es interesante señalarle a la comunidad de Bariloche, al pueblo de Bariloche, que el día 19 o 20, todavía está por confirmarse, llegan los peritos del Instituto Nacional del Teatro para evaluar lo hecho y lo invertido con los fondos del Estado. Y a partir de ese momento se abre una nueva posibilidad de recibir nuevos fondos para ya hacer el cerramiento del teatro en su totalidad. Después quedaría todo lo que es el detalle fino de la sala para poder habilitar, el ascensor, calefacción, una cantidad de... Lo que se haría en esta segunda etapa sería la carpeta que dejaría en condiciones de ser pisada ya, y sería el piso del teatro, la carpeta del primer piso, la de la planta baja ya está hecha, y todo lo que es el cerramiento de todas las paredes, para que ya quede acustizado y quede listo para poder trabajar. Y también en la parte de abajo cerraríamos en su totalidad la parte de abajo para poder ya trabajar en la instalación de luz, calefacción, el ascensor y todo ese tipo de otras que se requieren para la habilitación. Feley Compuché, ahora vamos a pasar a otra información en el ámbito nacional. La Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, estamos hablando de CONISMA, realizó una reunión extraordinaria en la Casa de Gobierno, donde se expuso la puesta en marcha de una serie de políticas públicas destinada al cuidado y atención de la salud mental y los consumos problemáticos de la población. Para la implementación de estas políticas públicas se implementará el presupuesto del Ministerio de Salud en 4.000 millones de pesos destinados a salud mental. Reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que está conformada por ley, de la cual depende el Consejo Consultivo Honorario, de la cual depende el órgano de revisión. La verdad es que por indicación del presidente y para trabajar en todos los aspectos que generen digamos, los próximos anuncios en relación a este tema, con un abordaje federal, interministerial, de todo el Estado Nacional, con las 24 jurisdicciones, con la sociedad civil, convocando a la sociedad también a ser parte de esta transformación, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental y también teniendo en cuenta una deuda de mucho tiempo, que es la plena implementación de la ley, así que de la ley de salud mental. Así que desde ese punto de vista, un compromiso enorme de todos los ministerios, de por supuesto la jefatura de gabinete, trabajando con el asesor presidencial Alejandro Grimson para convocar a todos los actores y poder avanzar muy fuerte en esta nueva etapa. Por un lado, la pandemia produjo efectos no solamente en la salud física, produjo efectos en todas las dimensiones y también en términos emocionales, en términos laborales, en términos de las pérdidas que se produjeron en la pandemia, el temor a contagiarse. Toda la población, todos nosotros y nosotras de alguna manera tenemos efectos emocionales por todo lo que nos ha tocado atravesar, porque es un momento absolutamente excepcional. Entonces, pensar en el bienestar de la población y pensar en la salud de la población de la manera que lo hace el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional y que lo hace el presidente, es pensar una salud integral, una salud que también involucra la salud mental y el bienestar general. Ahora aquí en Muley Zungu vamos a dar paso a una información en el ámbito internacional. Se trata de la política y realizan en Venezuela la Cumbre Internacional contra el Fascismo. La Casa Amarilla es la sede de la diplomacia venezolana
y ella fue escenario de la primera jornada de debate en esta cumbre internacional contra el fascismo, para la que arribaron 2 centenares de participantes de más de 50 países. En el encuentro buscan intercambiar experiencias sobre la lucha contra las expresiones de la ultraderecha en el mundo, que vienen ganando terreno en países de Europa y también en algunos países de América Latina. La Casa Amarilla, la sede de la diplomacia venezolana, fue escenario de la primera jornada de debate en esta cumbre internacional contra el fascismo, para la que arribaron 2 centenares de participantes de más de 50 países. Es muy importante, creo, esta cumbre a 20 años del golpe contra Venezuela para vernos las fuerzas, los movimientos sociales, algunos partidos, comunicadores que intentan desde su trinchera luchar contra este avance para escuchar las experiencias de los demás, para poder agrupar y aportar soluciones sobre este tema que está desplegando en todo el mundo en realidad. En el encuentro buscan intercambiar experiencias sobre la lucha contra las expresiones de la ultraderecha en el mundo, que vienen ganando terreno en países de Europa y también en algunos de América Latina. Además, en la reunión inicial hubo espacio para la autocrítica. Fortalecimiento de la ultraderecha, que en algunas partes se le puede llamar fascismo, en otras ecofascismo, en otras no da para llamarlos con esos nombres desde el punto de vista más científico. Pero uno no puede hablar de ese proceso sin mirarnos como izquierda y analizar cuán permeados estamos por el neoliberalismo, cuán acomplejados estamos sobre la falta de proyecto, cuánto hemos decidido trabajar solo para fortalecer al socialismo neoliberal que pretende no cambiar nada, sino que seguir instalando la globalización. El canciller de Venezuela fue el encargado de abrir el encuentro. En su discurso reafirmó el compromiso de su país en defensa de la libertad y la soberanía multilateralista y multipolar. Dijo que el fascismo es un peligro latente que hay que vigilar. Que tenemos que señalarla para evitarla. Que tenemos que decir, eso está latente por allí. Y tenemos que evitar y hacernos fuertes, como los estamos haciendo fuerte hoy, más de 200 representantes de la intelectualidad, de la comunicación social, de los medios de comunicación social, del activismo político en muchos países, de más de 60 países, están aquí hoy hablando de esto. Estamos intercambiando visiones e ideas de lo que sucede en sus países, de lo que sucede en el mundo. ¿Para qué? Para recordar al mundo desde acá, desde Caracas, que hay una lucha permanente para que eso sea una realidad. Esta cumbre internacional contra el fascismo se extenderá hasta el próximo miércoles 13 de abril, la fecha en la que se recuerda específicamente la recuperación de la democracia en Venezuela y la restitución del presidente Hugo Chávez en el gobierno hace exactamente 20 años. Damos paso a las farmacias de turno que corresponden a este día martes 12 de abril. Oneli en Oneli 631, Farmacenter en San Martín 162 y Farmacia Ruta 40 en Juan Marcos Germán 3998, abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno que corresponden a este día martes 12 de abril. Farmacia Oneli en Oneli 631, Farmacenter en San Martín 162 y Ruta 40 en Juan Marcos Germán 3998, abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de Walkington TV. Vamos a dejarlos ahora en compañía de la programación. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Compu Wenui, Compu Che, Capeu Cayal.